Lección número 6 del folleto ¿Cómo interpretar la Biblia? La lección para esta semana, lección número 6, ¿por qué se necesita interpretación? Desde el domingo 2 hasta el viernes 8 de mayo. Y el texto para memorizar de esta lección se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El tema para hoy, jueves 7 de mayo, es ¿por qué es importante la interpretación? Un tema muy importante este porque la lección completa nos habla de interpretación y ahora vamos a ver la razón real de por qué es importante que entendamos correctamente la palabra de Dios. Hay un episodio en Nehemías 8, del 1 al 3 y el versículo 8, donde se narra cuando cuando Esdras leía el libro de la ley ante el pueblo. Y allí en el versículo 8, mientras él leía, vean lo que pasa. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. De manera que no es escuchar simplemente la palabra de Dios ni leerla, es entenderla, poner nuestros sentidos a la orden para poder comprender correctamente la palabra de Dios. Es importante que entendamos las escrituras porque estas son las que nos guían a la vida eterna, que es Jesús. Si le entendemos mal, entonces nos guiarán por el camino equivocado. Como iglesia, es importante que le entendamos porque somos los llamados a guiar al pueblo a la verdad. Si una persona individual entiende mal la palabra, es una persona a la que se va a extraviar, quizás dos o tres más por la influencia. Pero si es una iglesia la extraviada por entender mal la palabra de Dios, entonces no será uno el extraviado, sino que serán muchos. Hay que entender también que el tema dominante en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es nuestra salvación. De tapa a tapa, la Biblia lo que habla es sobre nuestra salvación. Y si yo interpreto mal la Biblia, entonces lo que estoy poniendo en juego es mi salvación. Si lo que revela ella es la salvación y yo no la entiendo correctamente, voy a tener otra cosa en ella que no es la salvación, porque no la estoy comprendiendo correctamente. Ahora también los errores de interpretación son algo que no se remiten simplemente a nuestros tiempos. Eso es algo que ya estaba desde los tiempos apostólicos. Si hay un ejemplo en la Biblia donde se advierte en contra de esto, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 al 16, donde Pedro habla del apóstol Pablo, él dice, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. La advertencia en los tiempos bíblicos era que no malentendieran los escritos del apóstol Pablo. Entonces, eso no es algo que simplemente eran de ahora, eso eran de tiempos, desde los tiempos apostólicos, que se malentendían las escrituras. Tener los escritos de Pablo, Pablo hablaba con palabras finas, ¿verdad? Palabras rebuscadas, como decimos nosotros, y al no poner el sentido correcto y tener la guía de Dios adecuada, entonces malentendían el texto bíblico. Ahora nosotros se nos llama el pueblo del libro. Eso significa que nuestra norma de fe y práctica no es otra cosa más que la Biblia. Solamente tenemos la Biblia como guía nosotros para como final autoridad ante cualquier punto de doctrina. ¿Qué significa eso? Que tenemos que procurar entenderla correctamente, lo que significa que nuestra hermenéutica bíblica no puede fallar, puesto que no tenemos otra fuente de autoridad más que la Biblia. Si nuestra hermenéutica bíblica, si nuestra forma de interpretar la Biblia falla, entonces estamos totalmente extraviados, porque la única norma de fe y práctica nuestra es la palabra de Dios, sola escritura. Si tenemos un mensaje para dar al mundo, que lo tenemos, pero estamos confundidos sobre el significado de ese mensaje, ¿con qué eficiencia podremos presentar ese mensaje a quienes necesitan escucharlo? Una pregunta para meditar. En resumen de la lección, ¿por qué es importante la interpretación? Número uno, debemos aprender a interpretar la Biblia correctamente de manera individual y como iglesia.
porque lo que está en juego es nuestra salvación y la de otros. Número 2, todas las escrituras, sean erróneas o no, suponen estar basadas en la Biblia. Todo aquel que tiene una doctrina bíblica, sea correcta o no, dice que está basado en la Biblia. De manera que eso tiene que llamarnos a nosotros a buscar la correcta interpretación de cualquier texto bíblico que tengamos a mano. Número 3, si le leemos y entendemos incorrectamente las escrituras, corremos el riesgo de perder nuestra salvación y hacer que otros también la pierdan. Número 4, tener una teología mala y distorsionada conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada. Y número 5, entender incorrectamente la Biblia nos llevará a tener errores teológicos graves. Dios te bendiga. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, en estos momentos queremos darte las gracias por tu palabra. Y queremos, Señor, suplicarte que nos guíes a través de tu Espíritu Santo para entenderla correctamente. Es importante, Señor, ya que en ella se revela nuestra salvación. Guíanos para entenderla correctamente. En el nombre de Jesús. Amén.